presentation, you will find what bone tissue is. With my team, we will talk about its origin, its cells such as osteoblasts, osteocytes, and osteoclasts. We will also talk about its structure and classification. I hope that by the end of the video you have understood the subject. Let us begin. Ok, bueno, aquí pueden ver el mapa conceptual. Lo dividimos por varias secciones. Primero deben saber que el tejido óseo está dentro del tejido conectivo. Es un tejido conectivo especializado. Y este tiene varias funciones, como lo pueden ver aquí. Voy a acercarlo un poquito más para que lo puedan notar. Bueno, aquí lo dividimos por varias funciones. Denme por favor un momento. A ver si se ven. Listo, aquí están. Bueno, como pueden ver, aquí dice structure or support. ¿Qué quiere decir esto? Estructura o de soporte o de apoyo. Estos proporcionan soporte interno al cuerpo. Aquí, este primero por si no lo han visto. Proporciona soporte interno al cuerpo y sirve para la inserción de los músculos y también de los tendones. También tiene una función locomotora, como lo pueden ver en el segundo ítem. Esta función es, ¿por qué colocamos esta? Es porque los huesos componen el sistema esquelético. Y como bien sabemos, el aparato locomotor está formado por lo que son, pues el sistema osteoarticular, que está formado por lo que son los huesos, las articulaciones y los ligamentos. Y estos nos permitirán dar movimiento al cuerpo. Estoy hablando de un movimiento voluntario. En el tercer ítem, que lo pueden ver en pantalla, en el mapa conceptual, está protección. El tejido óseo también tiene una función de protección. ¿Por qué? Porque el tejido óseo es el tejido principal de los huesos y los huesos forman varias cavidades que protegen a los órganos internos de algún tipo de traumatismo, como por ejemplo el cráneo o también pues el cráneo que va a proteger al cerebro, o también está, por ejemplo, las costillas y el esternón, que nos va a permitir proteger al pulmón y al corazón. También, aquí en el mapa conceptual, vemos que el tejido óseo tiene la función en esta parte de hematopoiesis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la médula ósea roja tiene como función principal la hematopoiesis, que es la producción de células sanguíneas a partir de las células madre. Y como un dato importante, es que tiene un color rojizo debido a su abundancia en células madre hematopoyéticas y también células sanguíneas inmaduras. También va a cumplir la función de la homeostasis de minerales, aquí como lo podemos ver en la imagen. ¿Por qué? Porque el tejido óseo almacena una serie de minerales, especialmente fósforo y también calcio. Bueno, cuando es necesario, el hueso libera dichos minerales en la sangre y los va a distribuir a diferentes partes del cuerpo. Y por último, como pueden ver, tenemos una función de almacenamiento de triglicéridos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué almacenamiento de triglicéridos? ¿Qué tiene que ver esto con el tejido óseo? Y pues sí, esto se relaciona mucho, ya que los huesos almacenan diversas sustancias, como lo es las grasas. En su interior tienen médula ósea amarilla, que es una reserva de energía química. Y bueno, pues la médula ósea amarilla participa también en la formación de sangre, que pues es muy importante para nosotros, para el ser humano, para los seres vivos. Esto ha sido las funciones principales. Espero que hayan comprendido y ahora vamos a proseguir con los demás puntos de esta presentación. El tejido óseo se origina a partir de la 8ª semana de gestación y se prolonga aproximadamente hasta la adolescencia, casi llegando hasta la adultez. Este proceso se realiza en el mesodermo, que es una de las 3 capas embrionarias, y también se realiza en la cresta neutral, y esta es
una estructura biológica en la cual, ubicada en la mitad del cuerpo en formación, forma un tejido y de este salen células que se ubican en los espacios determinados para la formación ósea. Este proceso se denomina osteogénesis. De este se pueden dividir en dos. La endocondral, que es principalmente para generar estructuras como los huesos largos, como las vértebras, como la pelvis, incluso como los huesos craneales. Esta se da a partir de unos cartílagos que están formados con anterioridad. Entonces, en el centro del hueso se forma un collar de osteoblastos, los cuales comienzan a hacer una reposición del hueso y poco a poco el cartílago que ya está formado se comienza a solidificar. Además, este también está recubierto por un periosto. Luego de esto se forma lo que es el centro de ossificación primario, que es de la diáfisis a la epífisis, o sea, del centro a la periferia. También hay una ossificación intermembranosa. Y esta se da cuando unas células mesenquimatosas se hacen en el centro de ossificación y estas dan paso a las células osteoprogenitoras que tienen la capacidad de dividirse. Estas, a su vez, forman los osteoblastos y esos comienzan a segregar la matriz ósea que da la característica un poco dura de los huesos. Además, aparecen trabéculas o espículas que se unen y forman lo que es la malla del hueso esponjoso. De ahí su característica. Ahora vamos a hablar de los tipos de célula ósea. Se dividen en célula osteoprogenitora, que es una célula no especializada derivada del mesenquima, y esta da paso a los osteoblastos y a los osteocitos. Esta tiene la capacidad de dividirse y eso es lo que la hace diferente a los osteocitos y a los osteoblastos. Los osteoblastos son células que no tienen la capacidad de dividirse y estas tienen como función realizar y secretar los elementos como calcio y fósforo a la matriz ósea. Estos, al comenzar a secretar la matriz ósea, se rodean y se quedan como encerrados, por decirlo de alguna manera, y de esta manera da paso a los osteocitos. Los osteocitos son células en forma de estrella, los cuales tienen la función de seguir con la célula, con las funciones normales de la célula, y se da la estructura de estrella, ya que se ramifica al estar dentro de unas lagunas. Hay unos espacios por los cuales ella se ramifica y se puede interconectar con otros osteocitos y así seguir la nutrición celular. Tenemos los osteoclastos y estos son derivados de los monocitos y cumplen la función de destruir la matriz ósea para la regeneración dicha estructura. También tenemos las lagunas, que son espacios formados por los osteoblastos que luego de secretar la matriz ósea se quedan encerrados en estos espacios. Los osteoblastos se convierten en osteocitos y estos quedan allí y siguen realizando la función normal celular. Pero para esto tienen que extender sus brazos hacia unos canículos que le permiten la conexión con otros osteocitos que se encuentran en diferentes lagunas. Además, y finalmente, estas están unidas por conductos perforantes que las unen desde sus centros y permiten el paso de los vasos sanguíneos. Además, hay unas laminillas intersticiales que son desechos de osteonas viejas. La estructura, el tejido óseo es una variedad de tejido conectivo especializado en el que la matriz extracelular está mineralizada, lo que la confiere la dureza y resistencia es este tejido. La matriz ósea contiene colágeno de tipo 1 y tipo 5, como las glicosaminoglicanos, glicoproteínas y cialoproteínas. Esta estructura está dividida en dos, que es la periostio y el endostio.
El periósteo es una membrana de tejido conectivo que recubre el hueso fundamental en la nutrición e irrigación del tejido óseo. La capa interna está compuesta por tejidos conectivos lazo vascularizado, donde se encuentran los osteoblastos en contacto directo con el hueso. La capa interna del periósteo contiene potencial osteogénico, pues es decir, el poder de la forma del hueso. La otra es el endostio, que es esta, que se compone de una sola capa de célula plana de recubrimiento óseo que cubre la superficie del hueso sobre las trabéculas eh, esponjosas. Y el espacio medular, además de los conductos de Avers y Wolman, también tiene células osteoprogenitoras relacionadas con el endostio y los osteoblastos que aparecen en las zonas con formación de tejido óseo. El, una parte importante es el hueso inmaduro, pues nosotros no lo colocamos, pero es de rápido crecimiento, formando por una matriz ósea de fibras de colágeno agrupados con los osteocitos distribuidos aleatoriamente. Y el hueso lamelar, que presenta una matriz formada y está asociada con una baja masa. La clasificación, que son dos, que está por el tejido óseo compacto y el tejido óseo poroso. El tejido óseo compacto constituye aproximadamente el 80% del esqueleto, que forma la capa externa de todos los huesos y gran parte de la diáfisis de los huesos largos, proporcionando soporte, protección y resistiendo las tensiones producidas por el apoyo y pues el movimiento. Se organiza en unidades denominadas osteonas o sistema de Avers, en cuyas láminas concéntricas se sitúan los osteocitos y los vasos sanguíneos y linfáticos, así como los nervios que proceden del periosteum y, y penetran en los huesos compactos a través de los conductos perforantes o de Wolman, conectando con los conductos centrales de Avers y la variedad medular. El otro es el tejido óseo poroso, que forma el 20% restante del tejido óseo y consta de trabéculas que son láminas dispuestas en una red irregular de unas finas columnas de hueso donde se encuentran los osteocitos. Los espacios entre las láminas de algunos huesos están llenos de médula ósea roja, que produce células sanguíneas. Es más ligera que el hueso compacto y constituye la mayor parte de los huesos cortos, planos e irregulares. El tejido óseo es una variedad de tejido conectivo especializado en el que la matriz extracelular está mineralizada, lo que la confiere la dureza y resistencia es este tejido. La matriz ósea contiene colágeno de tipo 1 y tipo 5, como la glicosaminoglicanos, glicoproteínas y cialoproteínas. Esta estructura está dividida en dos, que es la periostio y el endostio. El periósteo es una membrana de tejido conectivo que recubre el hueso fundamental en la nutrición e irrigación del tejido óseo. La capa interna está compuesta por tejidos conectivos lazo vascularizado, donde se encuentran los osteoblastos en contacto directo con el hueso. La capa interna del periósteo contiene potencial osteogénico, pues es decir, el poder de la forma del hueso. La otra es el endostio, que es esta, que se compone de una sola capa de célula plana de recubrimiento óseo que cubre la superficie del hueso sobre las trabéculas esponjosas. Y el espacio medular, además de los conductos de Avers y Wolman, también tiene células osteoprogenitoras relacionadas con el endostio y los osteoblastos que aparecen en las zonas con formación de tejido óseo. Una parte importante es el hueso inmaduro, pues nosotros no lo colocamos, pero es de rápido crecimiento, formando por una matriz ósea
de fibras de colágeno agrupados con los osteocitos distribuidos aleatoriamente. Y el hueso lamelar, que presenta una matriz formada y está asociada con una baja masa. La clasificación, que son dos, que está por el tejido óseo compacto y el tejido óseo poroso. El tejido óseo compacto constituye aproximadamente el 80% del esqueleto, que forma la capa externa de todos los huesos y gran parte de la diáfisis de los huesos largos, denominadas osteonas o sistema de Avers, en cuyas láminas concéntricas se sitúan los osteocitos y los vasos sanguíneos y linfáticos, así como los nervios que proceden del periosteum y, y penetran en los huesos compactos a través de los conductos perforantes o de Wolman, conectando con los conductos centrales de Avers y la variedad medular. El otro es el tejido óseo poroso, que forma el 20% restante del tejido óseo y consta de trabéculas, que son láminas dispuestas en una red irregular de unas finas columnas de hueso donde se encuentran los osteocitos. Los espacios entre las láminas de algunos huesos están llenos de médula ósea roja, que produce células sanguíneas. Es más ligera que el hueso compacto y constituye la mayor parte de los huesos cortos, planos e irregulares. También se encuentra en el interior y en una fina banda en la cavidad medular de las epífisis y los huesos largos. De lo anterior, podemos concluir que el tejido óseo es muy importante, ya que forma los huesos y estos a su vez cumplen diferentes funciones en nuestro organismo, tanto como la estructura y las que ya antes mencionábamos. Para llegar a esto se necesitan de algunos procesos y de algunas estructuras que ya mencionamos.